y hemos fundido con el sable de una vez y para siempre esta nacionalidad argentina que se está formando a costa de la sangre y el sudor de esta generación y de generaciones futuras. Señores, salud. Una ley especial del Congreso premia a Roca con 15.000 hectáreas más. A los nativos que quedan les tocan 120 kilómetros de tierras en zonas aisladas y estériles. Vení que te tengo que hablar de la presidencia de Roca. Sí. Ah, está ocupada nuestra mesa. Más como la otra, Felipe. Bueno, vamos, ¿está bien? Pero lo único que yo sé de ese muchacho es que fue militar. Bueno, es que fue militar toda su vida, ¿no? Nació en Tucumán, le hicieron una familia militar. De joven tuvo que interrumpir sus estudios para luchar con la Confederación contra Buenos Aires y bueno, después no paró nunca, ¿no? Peleó en Cepeda, en Pavón, en la Guerra del Paraguay. Participó en campañas contra los últimos caudillos y, como ya sabés, aplastó la sublevación de Tejedor y libró la campaña del desierto. Todo bien, pero ¿cuándo asume como presidente? Y en octubre de 1880. Y escuchá lo que dijo en su discurso de Asunción. Al tomar a mi cargo la administración del país, dos preocupaciones principalmente me dominan sobre todas las demás: el ejército y las vías de comunicación. Puedo así, sin jactancia y con verdad, deciros que la divisa de mi gobierno será paz y administración. Roca crea registro civil, que se encargará de confeccionar la documentación sobre nacimientos y defunciones, tarea que hasta ese momento llevaba a cabo la Iglesia. La medida le va a reportar dos beneficios: poder político al confeccionar los únicos padrones electorales existentes y poder económico por la recaudación obtenida por brindar ese servicio. Se convoca al Congreso Pedagógico, comandado por Sarmiento, que impulsa la Ley 1420. Esa la sé. Establece la educación primaria gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. Además crea distintos tipos de escuelas, reglamenta la actividad de docentes y alumnos, se mete en un terreno muy sensible para la Iglesia, ¿no? Que era la educación. Me imagino las oraciones de los cristianos para con Roca, ¿no? Totalmente. Esto desata una terrible polémica entre católicos y laicos que termina con la ruptura de relaciones con el Vaticano. Pero eso es papel pintado, hombre. El café que se ha tomado no era de verdad, entonces pague con billetes de verdad. Pero señor, esto no le sirve a usted. No, a mí no me sirve. Esto es lo único que tengo. No, me tiene que pagar. Vas a cobrarse lo mismísimo Juárez Selma. No le vengo a cobrar a nadie. ¿Qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando? Este hombre que me ha visto la cara, que me quiere pagar con billetes de colores. Pero usted está loco. ¿Pero cómo lo...? No, señor. Estos billetes los autorizó Juárez Selman, señor. A ver. ¿Los autorizó el presidente Juárez Selman? Sí, señor. Pero qué belleza, qué colorido. Pero si serás irrespetuoso, ¿cómo no vas a aceptar billetes autorizados por el presidente Juárez Selman? Retírate de aquí, por favor. Señor, discúlpelo. Es un inmigrante. Entiéndalo. Está bien, pero que no se vuelva a repetir, por Le favor. aseguro que no. Permiso. Vuelva cuando quiera, ¿eh? ¿Qué pasó? Nada, que este hombre que me ha querido pagar el café con esto, mire. ¿Qué hago yo con esto? Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Provincial de Catamarca. Pero esto es peor que los patacones Serie B. ¿Qué es esto, Felipe? Después te explico. Durante la presidencia de Roca se consolida el partido que va a tener más éxito en los próximos años. El PAN. ¿El PAN? ¿Plan Alimentario Nacional? No. Partido Autonomista Nacional. El PAN va a recurrir a todos los métodos para mantenerse en el poder. Fraude electoral, presiones militares, intervenciones federales, manejo discrecional de los fondos, ¿no? ¿Y quién sucede a Roca? Miguel Juárez Selman, concuñado de Roca, es gobernador de Córdoba y ferviente partidario del liberalismo económico. Otro más. Otro más. Tiene unas frases muy reveladoras. No creo en el sufragio universal. Consultar al pueblo, siempre cerrar, señores. El pueblo tiene opiniones turbias. Absolutamente, por supuesto. Ah, qué bien, ¿eh? Todo un demócrata el tipo. Un demócrata, exactamente. Por eso su régimen le decía el unicato. ¿Qué es el unicato? Era el jefe único del partido, el jefe único del país. Entre él y su gente manejaban todos los resortes del poder. Pibe, vení, ¿me das el... ¿Qué diario puedo pedir? Y la prensa, por ejemplo. Dame la prensa. Gracias. Toma, cóbrate. ¿Qué mira? Son buenos. Qué desconfiada la gente del siglo XIX. Y también, Mario.
Jefe único de un partido, jefe único del Estado, centralizar la administración en su persona y disponiendo en su doble carácter de la unanimidad del Congreso, el pueblo tiene que esperarlo todo de lo que quiere y piense el presidente de la República. ¡Qué peligro! ¡Qué parecido a lo que hicieron los últimos presidentes argentinos! Mucho más de lo que vos te crees, Mario. Por aquella época se empiezan a complementar los negocios privados y los negocios públicos, ¿no? Funcionarios y políticos participan de los negocios y ricos empresarios se meten en política. Me suena. Estos grupos formados por empresarios, intermediarios, gestores, participan de cada compra, cada venta, cada licitación, haciendo grandes negocios a costa del Estado, por supuesto sin preocuparse por pagar impuestos, ¿no? ¿Por qué me huelo que esto va a terminar para problemas? Y tenemos el olfato, ¿eh? Porque esto va a terminar en una de las peores crisis de la historia argentina, la crisis del 90. En 1887 se promulga la Ley de Bancos Garantidos, que le permite a cualquier banco emitir billetes con la condición de realizar un depósito en oro en el Tesoro Nacional, por el cual recibe una cantidad de bonos públicos que sirven de respaldo para los billetes emitidos. La idea era tener la suficiente cantidad de oro para hacer frente a los pagos de la deuda externa. Pero la medida dio lugar a una gran fiebre especulativa, porque muchos bancos que no disponían de oro comenzaron a vender bonos propios en el exterior para obtenerlo y poder emitir sus billetes. Es decir que, mientras el gobierno recibía oro del sistema bancario para pagar la deuda externa, los bancos se endeudaban en el exterior, aumentando la deuda externa aún más. Ahorristas intentan extraer sus depósitos de los bancos garantidos que presentan quiebras fraudulentas. Las acciones bursátiles comienzan a caer estrepitosamente y el gobierno se declara en cesación de pagos. Ya no puede afrontar la deuda externa. Bueno, basta. ¿Qué quilombo que es esto? Es igualito a lo que pasó en el 2001. Sí, la verdad que se parecen las dos crisis. Porque justo antes del crack del 90 hubo un aumento del consumo, un aumento del crédito bancario, se privatizan los servicios públicos y se importaba mucho más de lo que se exportaba, ¿no? Claro. Entonces, estos billetes pasaron a valer lo mismo que un patacón en el 2001. Sí, no valían nada, ¿no? Claro. Bueno, y aumenta la inflación, aumenta la desocupación y, por supuesto, la protesta de los trabajadores que querían que le pagaran en oro y no con estos papelitos pintados por los parásitos del poder. Pero mientras tanto, los parásitos estos, ¿qué hacían? Bueno, inventaban un país que no existía, un país que estaba lejos, muy lejos, ¿no? Para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa, se llevó a cabo en París una exposición universal con stands de varios países del mundo. De acuerdo a la importancia del evento, los franceses decidieron construir la Torre Eiffel. A pesar del difícil momento que atravesaba el país, el gobierno argentino decidió participar con un stand de 1.600 metros cuadrados. A diferencia de los demás stands latinoamericanos, en el galardonado sitio argentino no hay ni rastros de la cultura aborigen nativa. Al terminar la exposición, la estructura de hierro de 890 toneladas fueron transportados a Buenos Aires en un barco que partió del puerto inglés de Liverpool. En 1893, la estructura se ubicó en la parte superior de lo que hoy es la Plaza San Martín. Tras los festejos del centenario de 1910, el pabellón fue ocupado por el Museo de Bellas Artes hasta 1932, cuando lo mandaron a desguace. Desde allí, fue vendido como chatarra. Años más tarde, una parte de la estructura original sería el galpón de una herrería en el barrio de Mataderos. Otra parte estaría enterrada en Palermo junto a unos galpones del gobierno de la ciudad. Lo demás, quién sabe. Finalmente, nuestro pabellón en la Expo de 1889 logró tener algo bien argentino: su destino. Ahora, ¿nadie se oponía al estado de las cosas? Sí, hubo un grupo que se opuso, pero más por interés personal que por patriotismo, por vocación de servicio. Era el grupo integrado por los roquistas y mitristas que se habían quedado afuera de los negocios de Selman. Para. ¿No veo aunque sea un tipo decente que se opusiera al gobierno de Juárez Selman? Sí, muchos. Entre ellos uno que llamaba Leandro N. Alem. La conquista del desierto no fue más que una guerra de policía y nada más. Todos sabemos que momentos antes de morir, el doctor Alsina había tomado la determinación de avanzar más sobre el desierto, que el desbande de los indios había comenzado y que no tardarían demasiado en entregarse completamente. Alem, de familia rosista, peleó del lado de las provincias en Pavón y Cepeda y también participó en la guerra contra el Paraguay. En 1869 se recibe de abogado y se convierte en defensor de pobres. En 1874 es elegido diputado nacional. Desde el Congreso es uno de los que se opone a la ley de premios, que establecía altas sumas de dinero para premiar a los cabecillas militares de la llamada conquista del desierto. Con esta ley de premios
están forjando una escuela corruptora. Ahora el cumplimiento del deber es algo tan raro que merece premio. De esta manera, siguiendo esta escuela, es hombre honrado aquel que no hace dilapidaciones, aquel que no saca del bolsillo, y permítaseme esta frase vulgar, señor presidente, un reloj que no le pertenece. Para oponerse a Juárez Celman, en 1889, Bartolomé Mitre es uno de los creadores de la Unión Cívica. Se trata de un grupo político muy heterogéneo que considera al presidente corrupto e irresponsable. Falseado el voto público y cerrado por el fraude en los comicios electorales. El pueblo está excluido de la vida pública, expulsado del terreno de la Constitución. Solo le ha quedado el derecho de reunión. Y a su ejercicio apelo para hacer actos de presencia y de conciencia. Pero la Unión Cívica tendrá otro gran referente. Leandro Alem. Con él, la Unión Cívica denuncia los negociados, habla de revolución para derribar al régimen ilegítimo, reclama decencia, sufragio libre y algo tan elemental como que se cumpla con lo establecido en la Constitución Nacional. ¿Quiénes son estos sabios economistas? Muy sabios en la economía privada para enriquecerse ellos. Pero en cuanto a las finanzas públicas, la ven a la desastrosa situación a la que nos han traído. ¡Ale, presidente! No puede haber buenas finanzas donde no hay buena política. Gracias. No puede haber buena política si no se respetan los derechos. Para que haya buena política, hay que defender las industrias útiles y evitar la especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder. Pero, señores, esta buena política solo se hace si hay buena fe, si hay honestidad, si hay buenos ideales. Esta buena política se puede hacer en una palabra: si hay patriotismo. Gracias. 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 Y reapareció Mitre, ya estamos todos. Sí. Y en el mitin participaron unas 30.000 personas, una cifra nada despreciable para la época. Pero los objetivos de Alem y Mitre eran muy diferentes. ¿Por qué? Bueno, los dos coincidían en querer expulsar a Juárez Celman, ¿no? Pero mientras Alem quería pureza administrativa y libertad de sufragio, Mitre, aliado con el roquismo, quería recuperar el poder para que todo siguiera como hasta entonces. ¿Y llegaron a algo? Sí, después de varios mitines, la Unión Cívica se lanza a la acción directa. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué mierda pasa? ¡Empezó la revolución! ¡Fuera el traidor de Juárez Celman! ¡Viva Alem! ¿Qué mierda les pasa? ¿Pero a dónde mierda van? ¿A dónde vas vos? ¡A la revolución, hombre! ¿Qué sos un activista ahora? ¿Qué activista? Ya nos acordaremos nosotros de ustedes cuando la revolución triunfe. Pero ¡qué barbaridad! La culpa es de ustedes que me hicieron contratar a un inmigrante, a un subversivo. Emiliano, tráeme la escoba. ¡Qué desastre! La que hoy conocemos como Plaza Lavalle fue hace poco más de un siglo el escenario de una revolución. El 26 de julio a las 4 de la mañana estallaría en ese lugar la Revolución del Parque. Alem y 400 militantes de su partido
toman durante la noche el cuartel del Parque de Artillería. 2 horas más tarde, se sublevan 2 regimientos del cuartel de la Recoleta al mando del general Manuel Campos. A las 7 ya llegaron al cuartel del Parque todos los amotinados, entre ellos Marcelo T. de Alvear, Aristóbulo del Valle, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre, Hipólito Yrigoyen, que sería presidente, y José Félix Uriburu, que lo derrocaría en 1930. A las 13 marchan desde Retiro las fuerzas represoras compuestas por 800 hombres al mando del general Nicolás Lavalle. A las 15 comienzan los combates. A las 8 del domingo 27, los combates recrudecen. Se llevan a cabo en 40 manzanas de la ciudad. Francotiradores disparan desde los techos. Los cadáveres esparcidos por las calles serán llevados desde allí directamente a la Chacarita. A las primeras horas del lunes 28, entra al cuartel una comisión mediadora integrada por Eduardo Madero, Eugenio Torkins, Benjamín Victorica y Luis Sáenz Peña. Se pacta un armisticio provisional. Sin embargo, los rebeldes no logran comunicarse con la escuadra revolucionaria que está fondeada a 3 kilómetros del puerto y los buques comienzan a bombardear la ciudad. Hay 2 muertos más. El martes 29 a las 10 de la mañana, tras algunos combates aislados, la revolución termina con un saldo de 150 muertos. No derrocamos al gobierno para derrocar hombres y sustituirlos en el mando. Lo derrocamos para devolverlo al pueblo, a fin de que el pueblo pueda reconstituirlo sobre la base de la dignidad nacional. No entiendo, ¿por qué fracasa la revolución si Alem lo tenía todo tan bien armadito? Otro decisivo parece ser la actitud del general Campos, ¿no? Que toma una actitud defensiva permitiendo al gobierno recuperar la situación. ¿Por qué no me cierra del todo? Es probable que haya habido un acuerdo secreto entre Campos y Roca con la idea de derrocar a Selman y impedir a veces el ascenso de Alem, ¿no? Pero eso es un puñalazo por la espalda. Y sí, de esta forma el sector más conservador de la Unión Cívica, liderado por Mitre, logra derrocar a Selman y que asuma el vicepresidente Pellegrini. Pellegrini presidente. No. ¿Y cómo arranca eso? Bueno, poniendo condiciones. Pide que un grupo de estancieros, banqueros y comerciantes junten 15 millones de pesos para hacer frente a los compromisos externos. Señores, tenemos nuevo presidente, el doctor Carlos Pellegrini.